¿Listo? Ya, vamos a dar inicio a la clase de hoy día. Voy a compartir pantalla con ustedes. ¿Sí? Ya, bien. Ya, ok. Bueno, el tema de hoy, ya esta última semana, trata sobre óptica, ¿sí? Vamos a ver sobre todo la formación de imágenes en espejos, lentes, etcétera. Obviamente aquí, buenos días, Sandra. Obviamente aquí, los gráficos son importantísimos, ¿no? Aquí sí ayuda bastante, ¿no? Quizás haciendo un gráfico nos podemos tomar muchos minutos, ¿no? Pero ya ayuda la presentación en PowerPoint y eso eh, nos va a permitir quizás en menor tiempo, ¿no? Poder cubrir los problemas, ¿sí? Entonces vamos a empezar con la teoría. La teoría en sí es sencilla, ¿no? O sea, pero en los problemas hay que tener en cuenta, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. A veces cuando dibujamos mal, hacemos un gráfico inadecuado, pues no nos va a salir, es obvio, ¿no? Pero a veces la experiencia nos va a ayudar un poquito en ello. Muy bien, entonces vamos a cargar la teoría. ¿Ya? Ok, acá lo tenemos. Ya. Ya. Ok. Veamos entonces una parte de la óptica, el tema de óptica geométrica, ¿sí? Entonces vamos a ver formación de imágenes en espejos planos, como lo ven aquí, ¿no? Y aquí tenemos, pues, espejos, un espejo, ¿no? Esférico, si queremos, ¿no? Y pueden ser cóncavos y convexos. Acá tenemos una lente formados por dos espejos, ¿sí? Y la forma puede ser distinta, obviamente, ¿no? Entonces, cada uno de ellos proyecta una imagen, ¿no? ¿No? Dependiendo dónde está la imagen. Si está más allá del centro de curvatura, si está entre el centro de curvatura y el foco, o entre el vértice y el foco, ¿no? En distintos, lo mismo. Entonces va a variar. Entonces un espejo plano mantiene, ¿no? La forma, ¿no? La imagen formada es la misma, o sea, no hay un aumento ni disminución del objeto, ¿no? En la imagen. Ok, todo ello vamos a ver. Aplicando obviamente las leyes de la formación de imágenes y las leyes fundamentales de la reflexión y refracción, ¿no? Veamos acá. Esto ya lo vimos en cierta medida, la ley de la reflexión, pero no obstante hay que definirlo nuevamente. Vemos, por ejemplo, un haz de luz plano, vamos a suponer que sea plano, ahí está con estas líneas azules, estos me representan una onda incidente, ¿no? Una onda incidente, ¿estamos? Una onda plana, se puede decir, porque el frente de onda que tenemos es plano, ¿no? Es pues esférico también, no hay problema. Ya, cuando llega aquí en la interfase de dos medios, medio 1 y medio 2, entonces esta onda se refleja. Puede ser que en algunos materiales poco se refleje, o mucha, o se refleje la mayor cantidad de intensidad, ¿no? La intensidad puede ser grande, puede ser pequeña, o puede ser absorbido totalmente también, ¿no? Puede ser refractado totalmente, ¿no? Pero lo cierto sí que en todo medio una parte de la onda se va a reflejar y otra parte se transmite o se refracta. Entonces, mira, entonces hay una ley que dice que el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión es el mismo, ¿sí? Es el mismo en una superficie plana o especular. Pero es siempre ese ángulo, lo van a medir siempre para la ley de senos, cosenos, siempre, no se olviden medirlo. ¿Dónde lo van a medir? ¿Ah? Lo van a medir con respecto a la normal. Todas nuestras formulitas tiene que poner tu normal.
con esa vas a medir. Si es onda incidente, ¿no? Acá este rayo incidente con la normal, ¿ve? Ahí está, siempre con la normal, ¿ya? No se olvide. Ahí está. Entonces la ley de refracción, ¿ya? Mira, siempre la normal, siempre trazas tu normal. Normal a la superficie, ¿no? Que limita a los dos medios. Acá tenemos una superficie, el medio 1 y el medio 2. Perpendicular a ello trazas una línea y esa es la normal. Entonces esta onda viene, una parte se refleja, que ya lo vimos, y otra parte se refracta, pasa. La refracción es cuando se desvía en otro medio, ¿no? Eso también ya lo vimos. Entonces aquí vemos que el ángulo de incidencia teta 1, que corresponde al medio 1, siempre con la normal, ¿eh? Lo que tú tienes que buscar es ángulos con las normales. Ahí está sencillo, pero que si esto te lo ponen inclinado, te lo ponen arriba, entonces no se puede perder. Por eso es que siempre trazas la normal y con la normal se trabaja, ¿ya? Y mire, ya es el ángulo de reflexión, no lo vamos a ver, eso lo saben ya. Y pero tenemos aquí, mira, el ángulo de refracción, ¿no? Esa que está con blanquito, teta 2. Entre teta 1, el incidente, y el refractado hay una relación. No puede ser cualquier ángulo. Esos ángulos están relacionados, ¿ya? Va a depender del ángulo de incidencia, ese teta 2. ¿Y cómo lo determino teta 2? Con la ley de Snell, que ya lo vimos. Ahí está, esa es la ley. Dice N1 por seno del ángulo teta 1 es igual al N2 por seno de teta 2. O sea que ese ángulo de refracción va a depender del medio también, ¿no? De los índices de refracción y va a depender también del ángulo de incidencia. O sea, van a estar relacionados, ¿ya? Ok. Con esa ecuación podemos calcular teta 1 si nos piden, o teta 2 si nos piden, o cualquiera de los índices de refracción, ya sea N1 o N2. Muy bien. Ahora, otra de las cosas muy importantes es la reflexión interna total, o la reflexión total, ¿no? La reflexión total es muy importante porque se da en un medio. Eso es para optimizar la energía. Las fibras ópticas trabajan de esta manera. ¿Ya? Ustedes saben que si una señal va o la luz va por un medio, una parte se refleja y otra parte se refracta, o sea, pasa al otro medio. Y lo que pasa, lo que va al otro medio, se perdió, ¿cierto? Se perdió. Pero lo que queremos es optimizar la energía, que no se pierda nada. Entonces, la reflexión total es muy importante y crucial. ¿Por qué? Porque bajo ciertas condiciones, la onda incidente y refractada se da en el mismo medio, ¿no? Ya lo vamos a ver. ¿Eso qué quiere decir? Que por solamente manejando el ángulo de incidencia, podemos hacer posible que no se refracte nada, que no pase ninguna energía al otro medio, ¿no? Entonces, estamos aprovechando el 100%, ¿no? de la energía, ¿no? De la onda. Entonces se va a ir reflejando, pero en el mismo medio, nada, no va a pasar nada al otro medio. Entonces los animalitos también tienen este mecanismo, ¿no? De ahorro de energía, ¿no? Con sus ojos y su sistema nervioso. Entonces, eh, porque de no ser así, si se refractara parte de su energía, ya no podría ver. Entonces, la mínima luz, la mínima luz que puede haber en el medio es captado por ellos, ¿no? Y esa mínima luz, esos fotoncitos, ¿no? Que apenas hay en el medio, pueden estimular el sistema óptico, ¿no? ¿Estamos? ¿Por qué? Porque se basan en este sistema, ¿no? De reflexión interna total. A ver, vamos a ver. Tenemos un medio 1, el azulito, y un medio 2, el blanco hacia arriba, ¿no? Siempre trazamos la normal, pero ahora vamos a ir del medio 1, que es el azulito, al medio 2 hacia afuera, ¿no? Para verlo un poquito más didácticamente, digamos. Pero acá me dicen que el medio 1 es mayor que el medio 2, o sea que la reflexión interna total se da en esas condiciones.
que el medio donde se va a reflejar, ¿sí? El medio en el cual se va a producir este fenómeno, su índice de refracción tiene que ser mayor, ¿sí? Tiene que ser mayor, ¿ya? Por ejemplo, puede ser, si puede ser agua y el otro puede ser aire, o este medio puede ser un cristal y el otro medio aire, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí vemos. Pero cualquier medio en general, pero que el medio donde se va a producir la reflexión interna total tiene que ser de un medio de un índice de refracción mucho mayor. Muy bien, aquí vamos yendo, ¿no? Ya, a ver, vamos. Supongamos aquí, de un punto, sale, sale una onda, un rayo, y llega acá a la interfase, como ya tienen la normal, y dice, profesor, eso es fácil. Ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión, que no está puesto aquí. Claro, una parte se refleja y el otro se transmite. Entonces, la parte reflejada no lo vamos a ver, solo queremos ver cuánto incide y cuánto se refracta ya. Ahí está, se refracta, ¿no? Eso lo hemos visto, es normal, conocen, ¿no? Ahí está, su ángulo de incidencia con la normal y su ángulo de refracción con la normal, así, eso lo conocen. Muy bien. A ver, vayamos a otro escenario, normal, pero ahora el ángulo de incidencia va a ser un poquito mayor, teta 1, ¿ya? Pero va a llegar un momento que este radio reflectado va a ir bajando, ¿cierto? O sea que teta 2 va a ser más grande porque teta 1 también es más grande, ¿no? O podemos aplicarle el índice, la ley de Snell y lo que vamos a tener esto. Va a llegar un momento que cuando este ángulo de incidencia va creciendo, el refractado va a ser perpendicular ya. Seguro estuvo un poquito más inclinado, casi pegado ya, y a medida que ibas aumentando el otro, ya su refracción es este. Ahí está. Mira, ¿ve? Llegamos a un punto donde este teta, el ángulo de incidencia, teta sub c, lo vamos a llamar ángulo crítico, porque a partir de ese ángulo ya no se va a refractar nada porque estás viendo que es paralelo ya a la interfase. Y mira, ve la refracción, ya no está yendo al otro medio, sino en forma paralela. Es 90 grados. Por eso decimos que el ángulo crítico, siempre nos van a pedir en los exámenes, hay el ángulo crítico de la reflexión total, ¿no? ¿No? Ahí está. Entonces, si te dicen del ángulo crítico, el ángulo de refracción pones 90 para que sea así como está en la figura. ¿No? Ese es el ángulo crítico. ¿Qué quiere decir? Que a partir de ahí no se va a refractar, no hay refracción, no puede pasar al otro medio. A partir de ahí, si tú haces que el ángulo crítico sea un poquito mayor, entonces se va a refractar ahora, todo se va a reflejar, ¿no? No sería la palabra adecuada. Hasta ahí sí se está refractando, pero si teta crítico ahora lo haces más grande, ya no se va a producir tal refracción, todo será reflexión porque es en el mismo medio, como lo vamos a ver aquí. Mira, ahí está la normal, mira, ya crece, ese angulito ya no es teta sub c, ya es mucho mayor, ¿ve? ¿No? Y ahora entonces, ¿cómo será el, el proceso, ¿no? Ahora se refleja todo, ¿ve? Se refleja todo. Entonces, teta, eso es teta también, ¿ve? Ya no, ya no vemos que, que se refracta, ¿no? Al otro lado, ya no pasa nada. Imagínate, ¿no? Es ahorrar el 100% de tu energía, ¿no? ¿No? La energía electromagnética. Si esto es luz, toda esa energía estaría viajando en ese medio nomás, ¿no? Claro, si tú haces incidir un haz con teta sub 1, se pierde la energía porque, claro, se produce la reflexión, esa reflexión otra vez se refleja, se pierde porque se transmite y se atenúa, ¿no? Estamos. Pero este no, pues. Si el 100% ingresa, si ese 100% se mantiene, ¿ves? ¿Ya? Entonces, eso llamamos reflexión total. ¿Ya? Aquí está. Muy bien. Y todo se trabaja con la ley de Snell si queremos saber cuál es el ángulo, ¿no? Muy bien. Ahora veamos los espejos. Tengo un espejo plano, el cual ustedes se ven todas las mañanas, ¿no? Se pone enfrente de ello y dices, ¿no?
el ángulo de la punta de la velita ahí va al espejo. Vamos a escoger, hay tantos rayos que salen del objeto, ¿no? O sea, la luz llega al objeto, se refleja y eso va al espejo y hay cantidad de puntos. No vamos a estudiar todos los puntos, ¿no? Vamos a estudiar un punto extremo, ¿no? El punto de esa velita, ¿no? El extremo. Ni la base también ya no lo vamos a ver porque se supone la vela está en esa referencia, ¿no? Su imagen también más o menos estará ubicada en ese nivel. Entonces, ¿para qué analizar muchos puntos? Solo un punto nomás. Entonces, si de la puntita sale un rayo en forma paralela al eje, llega al espejo, se refleja. ¿Por qué dijimos? Si llega al espejo en 90 grados, se refleja en 90, ahí está. ¿Sí? ¿Y qué hace? También tenemos esta. También puede ser que de la punta del objeto llegue al vértice del espejo, ¿sí? Y se refleja. Entonces tú dices, profesor, también sé para el verdecito, ángulo de incidencia, ángulo de reflexión es más o menos como está dibujado, ¿no? Sí, más o menos está ahí, ¿no? Porque los angulitos son diferentes. Pero vemos que el rojo que se refleja y el verde que se refleja nunca se van a cruzar, pero sí se pueden cruzar sus prolongaciones del rojito, ¿sí? ¿Ven? Ahí está. Y del verdecito, ¿eh? O sea, lo reflejado no se cruzan, pero sí se cruzan las, las proyecciones, ¿sí? Las proyecciones sí se cruzan. Vamos a ver que alguien ha preguntado, creo. A ver. Bueno, no, nadie ha preguntado. Disculpen eso. Escuché el sonido que se suele escuchar cuando alguien pregunta. Entonces decíamos que las prolongaciones sí lo hacen. Entonces, cuando las prolongaciones forman la imagen, se llama virtual. Si estos rayos, el 1 y el 2 reflejados, se hubieran cruzado, formaban una imagen, y lo hubiéramos llamado imagen real, porque es real de los propios rayos reflejados. Pero como son sus prolongaciones, imagen virtual. Ya, profesor. Entonces, cada vez que lo hagan sus prolongaciones, ¿son imágenes virtuales? Sí. Y si los rayos que estoy analizando, todos se cruzan formando la imagen, esa es una imagen real. Okay. La distancia del objeto al espejo es S sub 0, distancia objeto, espejo, objeto vértice de la lente, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Ya? Y cuando es del espejo a la imagen, lo vamos a llamar S sub I. Y de imagen o de objeto, ¿ya? Está. Entonces son iguales. La altura también es igual, ¿no? De la vela. Los espejos esféricos. Hay espejos esféricos que pueden ser cóncavo o convergente o divergente también, convexo o divergente. Cóncavo es porque el lado interno del espejo esférico, ahí se da la reflexión. Esa es la superficie especular, ¿no? Ese es el espejito, diríamos, ¿no? El lado interno. El lado externo, no. Entonces, esa parte que ustedes cuando se ven al espejo, ¿no? Esa parte especular, en aquí sería la parte interna. Ese es un espejo cóncavo convergente. Entonces, como es un espejo esférico, todo espejo esférico tiene su centro de curvatura. Claro, no vamos a poner pues, un espejo esférico, ¿no? Sino lo que ponemos es una partecita de ese espejo, ¿no? Va a depender si queremos que este espejo sea casi paralelo, es porque su radio de curvatura es grande, ¿no? Inmenso. Y si se cierra más, si su curvatura es más pronunciada, significa que su radio es menor, ¿no? Entonces, eso es obvio, ¿no? Si una esfera inmensa tú le sacas una partecita, va a ser casi paralelo, ¿no? Una esferita chiquita, le sacas una partecita, su curvatura va a ser mayor. Muy bien, ahí está. Tiene un centro, todo espejo esférico tiene un centro de curvatura
que está al centro del espejo, obviamente, si fuera todo, tiene el foco es la mitad del radio, ¿no? Está en el centro, entre el centro y el vértice, a la mitad está el foco. Y el vértice lo vamos a llamar al eje con el espejo, ¿no? Ese punto de intersección, eje, espejo. Entonces, ¿por qué decimos que es cóncavo y convergente? Porque todos los rayos que llegan en forma paralela, ¿sí? Del infinito, ¿no? Convergen en el foco, mira, ve. Su rayo reflejado, ¿ve? Pasa por el foco. ¿Vamos? Igualito, ahí está. Entonces ahí tenemos el rayo, tenemos el foco. Quiere decir, profesor, que todos los rayos paralelos, toditos los rayos que llegan a este espejo, ¿no? Se reflejan y pasan por un punto llamado foco, ¿ya? Entonces, siempre hagan, no se olviden esto. Paralelo, foco, ¿ya? Eso es importante, ¿eh? Haz paralelo, se refleja por el foco, no olviden, ¿eh? ¿Ya? Siempre es foco, paralelo, así. Muy bien, espejo convexo. ¿Cuándo un espejo es convexo o divergente? Bueno, la propia representación o palabra lo dice, ¿no? Es divergente. Ahora, ¿cuál es divergente de los espejos? Ahora, cuando la curvatura es especular, cuando el espejo, el lado donde se van a reflejar los rayos, es la parte externa a este espejo esférico, ¿no? En el otro fue la interna, en esto es la externa, ¿ya? Ahí está. Pero el foco está pues en el lado de curvatura y su centro también está al lado de curvatura. Pero la superficie especular está en la curvatura externa, ¿no? En el otro fue interno, ¿no? Ahí está. Muy bien. ¿Qué pasa entonces? Todos los rayos que llegan en forma paralela se reflejan. ¿Por qué se reflejan así? Porque obedeciendo a la ley de la reflexión, ¿no? Ángulo de incidencia, ángulo de reflexión. Seguro ya me dirán, profesor, ¿y cómo acá es eso? Claro, en ese punto el espejo traza una normal, ¿recuerdan? Se traza una normal y una tangente en ese punto, ¿ya? Entonces tú vas a ver que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión, pues si pasaras una normal aquí, será chiquito, ¿no? El ángulo de reflexión y el ángulo de incidencia. Por eso se refleja así, igualito abajo. Vemos que este rayo reflejado, nunca se van a encontrar, mira, se refleja, se va para arriba, el otro se va para abajo y nunca se van a encontrar. Pero sí sus prolongaciones van a pasar por el foco. Pero siempre, les dije, ¿no? Paralelo, foco, ¿eh? Siempre va a ser así. Paralelo, foco. ¿Eh? ¿Ya? Entonces, si las prolongaciones se cortan, entonces tenemos ahí un punto virtual, ¿no? ¿No? Si fuera una imagen sería virtual, pero ya bueno. No se olvide, en ambos casos vemos siempre que ya sea los rayos reflejados o sus prolongaciones siempre pasan por el foco, siempre, foco. Entonces, paralelo, foco, no olviden, ¿eh? Paralelo, foco, ¿ya? Ok. El foco es la mitad del rayo, obviamente. Acá tenemos ahora un espejo cóncavo, ¿ya? Ya lo vimos ya sus características, pero ahora vamos a formar una imagen. Y la imagen lo voy a poner ahí donde está vamos a formar la imagen y el objeto lo voy a ubicar ahí, detrás del centro de curvatura de ese espejo. Entonces, el primer rayo lo vamos a designar cuando es paralelo al eje, ¿ya? Llega en forma horizontal y se refleja, ahí está, ¿no? El 1, rojito. Y luego, otro rayo que lo vamos a representar con verde, pasa por el foquito y se refleja. Y ya hemos dicho, ¿no? Cuando es foco, está relacionado con un haz paralelo. Por eso les decía, no se olvide, foco va con paralelo, para no estar diciendo, ¿y este cómo será? ¿Cómo se reflejará? ¿Será más arribita, más abajo? Mientras te pones a dibujar a escala, lo hagas bonito, ya se te pasó ya media hora. ¿Me entiendes, no? Pero ya tú sabes, por teoría,
que el haz que pasa por el foco está relacionado con el haz paralelo. Eso ya lo hemos visto, ahí está. Muy bien. Entonces el 2 tiene que ir ahí. Pasa por el foco, les hacen pasar por el foco, llega al espejo, ¿y cómo creen que va a ser la reflexión? Paralelo, ¿sí o no? Al eje, ¿sí o no? Ahí está. Y luego, también si quieren, con eso ya puedes formar una imagen, dónde está. Ya no necesitas una tercera. Basta con 2 puntos, ya saben dónde está. ¿Ya? A veces hasta con uno ya, ¿para qué vas a estar haciendo pasar todos los puntos? Entonces, pero también cuando el haz pasa por el centro de curvatura, se refleja por el mismo centro de curvatura. Ojo, ¿no? Pasa por el centro, se refleja por el centro, porque es el centro de curvatura, pues un espejo es centro, ¿no? Se refleja por el centro, ¿no? Porque el ángulo de incidencia ya sería normal, 90, el ángulo de reflexión también 90, ¿no? Entonces ese es el haz 3. Entonces esos 3 haces se tienen que cortar en un punto. Y como son sus reflexiones las que se cortan, esa imagen será real, real, porque los rayos reflejados, ellos, los reflejados forman la imagen. Ahí está. ¿Y qué tipo de imagen es? Real, real, invertida. ¿Por qué invertida? Porque el objeto está hacia arriba, la velita, esto está hacia abajo. Entonces es una imagen real, no invertida. Ahí está. Y se forma la imagen. Ahí ya tú pones la distancia del objeto al espejo, S sub 0, y la distancia de la imagen al espejo, S sub I, y ahí está. Y se cumple, H sub 0 es el tamaño del objeto, H sub I es el tamaño de la imagen, ahí es más chiquitita, pero esto lo vamos a ver cuál es el aumento, ¿no? Y ahí están los 3 rayos, ¿sí? ¿Ya? Lo que vamos a ver también es, ahora, todo va a depender de dónde pongas el objeto, pero donde lo pongas, tú tienes que trabajar con los 3 rayos, o al menos con 2, para saber dónde se forma el objeto, la imagen, ¿no? Por ejemplo, acá nos piden un objeto que lo han puesto en el foco, ¿ya? Vamos a ponerlo, puedes ponerlo en cualquier sitio. Entonces, si lo han puesto en el objeto, digo, ah, ya, profesor, miren, ve, cuando es paralelo, ¿qué sucede? Se refleja, ¿cierto? Paralelo es foco, ¿ve? Llega paralelo al espejo, y como es paralelo, ¿por dónde va a pasar? Por el foco, ¿bien? Ya está, ¿ves? Siempre decía, paralelo, foco, ya, listo. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? Ahora, si sale ahí, ¿no? Al espejo va en forma perpendicular y eso está relacionado, se va, o sea, si tú haces un haz, llevas al espejo en forma perpendicular, se va a reflejar en forma perpendicular, pues, ¿no? Obvio. 90 grados ángulo de incidencia y 90 grados ángulo de reflexión, así el verde, ¿no? Se refleja y tiene que pasar por el centro de curvatura, pues ahí está. Entonces, ahí tú ves que esos 2 rayos nunca se van a encontrar, ¿no? ¿No? Nunca se van a encontrar. Son paralelos. Como nunca se encuentran, la imagen será en el infinito, ¿cierto? La imagen se formará en el infinito. Por eso ahí dice, ¿por qué? Porque nunca se cortan, pues, ¿no? En el infinito. Entonces, eso es. Otro, un espejo cóncavo, o otra observación, formará una imagen virtual derecha aumentada cuando el objeto está entre... Ya bueno, eso puedes poner donde sea, ¿no? Entonces, aquí hay otro, mira, ya no lo pone en el foco, sino cerca al vértice, ¿no? O más allá del foquito. Ya está bien, hace lo mismo. Profesor, traza una paralela al eje. ¿Por dónde se refleja? Por el foco. Muy bien, ahí está, ¿ve? Y luego va y se refleja por el centro, ¿no? Cuando entra perpendicular al espejo, se refleja por el centro, ahí está. Pero ahí sí vemos que los rayos reflejados no se encuentran, ¿no? Pero sus prolongaciones, sí, mira, ¿ve? Ahí está, sus prolongaciones, sí. Y cuando son sus prolongaciones que se cortan del punto de la vela, esa será la imagen, ¿no?
la imagen virtual. ¿Por qué? Porque sus prolongaciones construyen la imagen, ¿ve? Y como es del eje hacia arriba, la imagen será virtual, virtual y derecho, ¿no? No invertida porque está en la misma dirección, ¿no? No solo que es más grande, ¿ya? Virtual, ¿por qué? Porque sus prolongaciones eh, forman la imagen, ¿ya? Muy bien, ahí están todos. Está. Tomen nota si quieren, ¿ya? Ok, pero listo. Ya tenemos otra, por ejemplo, eh, un espejo cóncavo ahora, ¿no? Mira, ve, profesor, si yo tengo un objeto aquí, yo tengo un espejo convexo, que la parte externa de la esfera es la superficie especular. Entonces llega el haz en forma paralela y se refleja. ¿Sí? Ahí está, el rojito, así tiene que ser, porque el ángulo de incidencia es el ángulo de reflexión. Profesor, y si un objeto, del objeto sale un haz en forma perpendicular y se refleja por ella misma, ¿sí o no? Y si es perpendicular, ese haz pasa por el centro de curvatura, ¿sí o no? Ya con eso basta. ¿Ya? Ese es el haz. Pero hay otro, dice que cuando llega al vértice, se refleja, ¿no? Ángulo de incidencia y reflexión, ahí está. Pero esos rayos uno, 2 y 3 nunca se van a encontrar, ¿no? Mira, nunca se van a encontrar. Divergen. El verdecito se va para abajo, el rojito para arriba y, y también el amarillo también se va para arriba, pero con menos inclinación y esos tres nunca se van a encontrar. Por lo tanto, no van a formar una imagen real, pero sus prolongaciones sí se van a cortar, mira. ¿Sí? Ya siempre he dicho, el uno como es paralelo es foco, ahí está. El amarillo como es perpendicular es centro de curvatura. Y por ahí tiene que pasar la prolongación del verde, no le queda otra, ¿no? Ahí está. Entonces ahí ves que las prolongaciones de los haces uno, 2, 3 se cortan en un punto, ¿no? Porque salen del punto del objeto. Entonces se está formando una imagen virtual, porque lo hacen las prolongaciones. Virtual derecha, ¿no? Derecha decimos, ¿no? Hacia arriba. Ahí está la distancia del objeto, S sub 0, la distancia de la imagen, S sub i, y etcétera, etcétera, ¿no? Y ya podemos ver cómo son sus características, cómo fue el 1, el rayo 2, si quieren tomen nota, de lo que se estaba explicando, ¿no? El 1, 2, 3, por dónde se refleja, eso lo está explicando, ahí está en la nota, si quieren tómenlo, ¿no? Y ahí está la relación ahora uno se pregunta entonces, profesor, ¿habrá una relación entre la distancia del objeto, la imagen y el foco? ¿No? Sí, hay una relación. No puede estar en cualquier punto ambos, ¿no? O sea, están relacionados. Y la ecuación que gobierna esa relación donde se forma la imagen respecto al objeto y al foco, ¿no? Está dado por esta ecuación. Es sencillo, ¿no? Eso se lo recuerda. 1 sobre S sub 0 más 1 sobre S sub i es igual a 1 sobre el foco. No te vas a olvidar. Lo mismo para espejos y para lentes también. Y ahora, profesor, si yo quisiera saber el tamaño, ¿cuál es el tamaño de la imagen? El tamaño sería más o menos ese factor, ¿no? Para ver cuál es el aumento, perdón, no el tamaño, ¿no? El aumento. ¿En cuánto ha aumentado? ¿El doble, el 30%, el 40%, el 100%, el 200%? ¿Cuál es ese aumento, no? El aumento se saca entre el tamaño de la imagen. Claro, si la imagen es grande, ¿con quién lo tengo que comparar? Con el tamaño del objeto. Si la imagen es el doble, ¿no? El doble del objeto, imagínate que es 20 centímetros, el objeto ¿cuánto es? 10 centímetros. 20 entre 10, 2, ¿cierto? Quiere decir que
hubo un aumento del doble, ¿no? Con respecto al objeto, del doble. Ahí está, así se calcula, ¿ya? Entonces, y eso vas a hacer el tamaño h sub i de la imagen entre el tamaño del objeto h sub 0. O también lo vamos a hacer de esta manera, ¿no? Que el aumento también está relacionado con la distancia de la imagen entre el objeto. O sea, puedes hacer el tamaño de tu objeto, de la imagen, entre el objeto y la distancia. Si no tienes el tamaño, pues tienes que buscar la distancia de la imagen entre la distancia del objeto. Cualquiera de ellos, ¿ya? Pero con el signo negativo ahí. Ahí está, mira, de todos los espejos, las distancias focales, cuándo es positivo, cuándo es negativo, ¿sí? Ya lo iremos viendo en los problemas. Tomen nota, ¿ya? Lentes. ¿Qué es una lente? Ya vimos que es un espejo. A ver cómo vamos el tiempo. Una lente es un sistema óptico limitado por dos superficies transparentes, ¿no? Ahora ya lo que vamos a tener en una lente ya no es una superficie transparente, digamos, o especular y otra no, ¿no? Una no, ese es, ¿no? Porque en un espejo esférico, quizás la parte interna era especular, donde estaba el espejo, y la parte externa no. O también, en el caso de divergente, la parte externa era la superficie especular, pero la interna no, ¿no? ¿No? Entonces, aquí en cambio una lente ya son dos, es como si pegáramos dos espejos, ¿no? Ya, dos espejos, así lo pegáramos, donde ya las partes externas son superficies especulares, ¿no? ¿No? Ok. Entonces, una lente es un sistema óptico limitado por dos superficies transparentes, de las cuales por lo menos una de ellas corresponde a una superficie esférica, ¿no? Una de ellas corresponde a una superficie esférica, claro, más o menos. Ese puede ser que esté combinado como plano, es esférico plano, esférico esférico, etcétera, ¿no? Y puede ser que los esféricos sean, los espejos esféricos, a combinarse sea uno más grande, o sea, de mayor curvatura, otro de menor curvatura. Pero lo cierto es que son dos lentes, perdón, dos espejos, ¿no? Cuando una lente es convergente, cuando los rayos que llegan al espejo, a la lente, perdón, todos los rayos en forma paralela, mira, ¿por dónde van a pasar? Por el foco, mira, ¿ve? Pasan al otro lado, ¿ve? ¿Ve? Están pasando por el foco. Cuando la transmisión pasa por el foco, están convergiendo, ¿no? Porque ahora sí, en esta lente ya hay transmisión, ya van para el otro lado, ahí forman. Entonces siempre les decía, ¿no? Paralelo y foco. Entonces llega, se refractan, ¿no? O pasan al otro medio, ¿no? Pasan al otro lado. Pero esos son los rayos refractados, ¿no? Forman la imagen, los refractados, ¿ya? En cambio en el espejo eran la imagen, ¿quiénes lo formaban? Los reflejados. Acá la imagen la forman los refractados, los que han pasado al otro lado. Entonces, pero siempre les decía, ¿no? Paralelo, foco. ¿Recuerdan? Siempre, paralelo, foco. Ahí está. Todos los haces que vienen así en forma del infinito, en forma paralelo, ¿no? Todos van a pasar por el foco, mira. Por eso se llama lente convergente. Todas las convergen un punto, ¿eh? Convergen un punto. Ahí está, es de la distancia del foco. Ahí está. Distancia focal, distancia focal. Y cuando una lente es divergente, cuando obviamente divergen, por ejemplo, este tipo de lente, ¿no? ¿No? Quizás la parte curvada está para un lado y también la parte curvada hacia, ¿no? Está en el otro lado. Así como lo ven, en cambio el otro lado es distinto, ¿cierto? ¿No? Entonces, este es totalmente distinto, ¿no? Miren en su forma, ¿no? En su forma geométrica de la lente. Estos lentes divergentes son así. Vienen en forma paralela
y se refractan así, por la ley de Snell. Si nosotros aplicáramos la ley de Snell, eso sería el rayo. Pero como es paralelo, siempre va a ser relacionado con el foco. Pero ahí obviamente el foco al otro lado no va a ir, pero sí su prolongación, sí. Mira, ve, ahí no se da, mira, así es, realmente es así. Aplicando la ley de Snell, eso es lo que me va a dar. Pero profesor, como en el caso anterior, no, estos no se van a encontrar en el foco, imagínate, se divergen, van por arriba y por abajo. Pero sí, estos rayos refractados que han pasado al otro lado, se cruzan sus prolongaciones. ¿Ve? Sus prolongaciones van a pasar por el foco, ahí está. Por eso le digo, no se olviden. En paralelo es foco, ¿no? O le corresponde el foco, digamos. ¿Listo? Por eso decimos divergente, ¿no? Porque en el otro, cuando se transmite las, convergen en un punto. En el otro, cuando se transmite, ¿no? Divergen, se separan, ¿no? Siempre tienen que pasar por el foco, porque vienen paralelos, ¿no? Paralelo foco. Ya, mira, una lente. Mira, a ver, ¿qué punto tiene radio? Su radio de curvatura 1, tiene un radio de curvatura 2, porque están hechos de dos, pues, porque están dos esferitas, ¿no? Dos esferitas así, ¿no? Ahí está. Para esta esferita tiene su radio, y para esta esferita tiene su radio, ¿no? Ahora, puede ser que ese radio sea considerable, ¿no? Ahí sí tenemos que tener en cuenta este medio que hay entre los dos superficies. Pero si estos pueden ser muy casi delgados, casi bien pegaditos, casi uno solo, entonces los llamamos lentes delgados, ¿no? Que con esos vamos a trabajar. Muy bien. Entonces ahí tenemos su centro de curvatura, la distancia focal, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Ahí está. Lo mismo para el otro lado. Ahí están los radios, los focos, todos, claro, si son esféricos, formados por dos superficies esféricas, tendrán dos radios, dos focos, etcétera, ¿no? Muy bien. Tomen nota. ¿Ya? Ahora veamos formas formas de lentes, ¿no? Hay lentes, ¿no? Biconvexa, mira, cuando dos superficies de esa naturaleza, como lo ven, con esas curvaturas se juntan, y luego tiene el plano convexa, ya no vi, quiere decir que uno es con la superficie así y otro es plano, ¿no? Así plano. Y en el otro es menisco convexa, que quiere decir que la otra superficie es de mayor curvatura y la superficie del lado derecha es de mayor curvatura. Se juntan, es como un menisco, ¿ve? Convexo. Y esos son en todos esos espejos de arriba que ven, ¿sí? Todos ellos son lentes convergentes. ¿Qué quiere decir? Los rayos que llegan a ella se van a, en forma paralela, todos van a converger. O sea, todos los rayos transmitidos convergen. Pero las lentes divergentes, que son así ya, de esta naturaleza, ¿no? Tendremos también bicóncava, plano cóncava, menisco cóncava, etcétera, ¿no? Entonces, eh, es por la forma, ¿no? Cómo estás tú combinando, ¿no? Los espejos para darnos estas formas, ¿ya? Pero estas lentes que vemos son lentes divergentes, ¿no? Ahí está, mira, a ver qué hora es. 46, ya, ya. Mira, siempre, paralelo, llega la lente, pasa por el foco, ¿ve? El haz transmitido, ¿no? El haz refractado, digamos, ¿no? Viene uno, estamos trabajando en lentes con refractados, ¿ah? Con haces que pasan, ¿ah? Transmitidos. No, mira, se refractan, dice, mira, llega el uno, se refracta y pasa por el foco. Siempre he dicho, paralelo con foco.
Y el otro es cuando pasa por el vértice, ¿no? Pasa siempre por el centro, ¿no? ¿Ya? De frente por el centro, ¿ya? Y un tercer rayo, cuando pasa por el foco, llega a la lente y cómo pasa para el otro lado, tiene que ser, obviamente, profesor, paralelo, porque foco es paralelo, ni modo que lo hagas así, porque si ya está pasando por el foco, cuando llega a la lente se va a transmitir en forma paralela. Es como si el haz fuera, veniera, eh, o sea, se acercara por la derecha, llega allí y pasa por el foco. Es lo mismo, ¿no? Se tiene que respetar eso, ¿no? Paralelo foco o foco paralelo. Ahí está. Y como esos puntos convergen, ese sería el punto del objeto. Y la imagen, ¿qué cosa es la imagen? La imagen es real, porque la luz refractada, las luces, el haz refractado, o los rayos refractados, perdón, los rayos, la luz también, ¿no? Esos rayos refractados forman la imagen. Esta es una imagen real, pero invertida, ¿no? Porque es hacia abajo. Ahí está ese sub cero, ese sub i, y ya está. Y ahora, ¿cuál es la relación? No se olvide. Tomen nota, uno, dos, tres. Es imagen real invertida, etcétera. Ahora, lo mismo acá, cuando pones el objeto, obviamente en el infinito, esto lo hemos visto, ahí está, mira, ve, no se van a formar, no son cosas que puedes poner ya el objeto donde tú quieras, ¿ya? Aquí tenemos, ahora, ¿qué pasa si lo pones? Esta sí lo podemos ver, entre el foco y el vértice, también tú dices, profesor, me dijo así, llega paralelo, eso se transmite al otro lado, pasa por el foco, y cuando es por el centro, pues se va de frente, por el centro de curvatura, por el centro, ya se va de frente, ¿ya? Y basta con eso, yo puedo decir, ¿no? Que esos dos, el azul y el rojo, no se juntan, jamás se van a encontrar, pero sí sus prolongaciones, ¿no? Sí sus prolongaciones. Entonces, si las prolongaciones de los rayos refractados, los refractados no se cruzan, pero sus prolongaciones sí, la imagen va a ser virtual, derecha porque es en el mismo sentido del objeto y aumentada porque es más grande, ¿no? Entonces, la imagen va a depender dónde pones el objeto, ¿no? Y la posición va a estar determinada por la ley, ¿no? Esa ley uno sobre ese sub 0 más uno sobre ese sub i es igual a uno sobre el foco, ¿no? Entonces va a estar gobernado por la ecuación de la lente, ¿no? Que le llamamos, ¿ya? Tomen nota, ahí está. Y lo mismo acá, cuando tienes una divergente, ¿ve? Uno es paralelo, se transmite así, con ese ángulo. Y el otro verde que pasa de frente, se va por el vértice, porque ahí está el centro de la esfera, de las dos superficies, va de frente. Entonces allí hay ese haz que ha sido transmitido y que sigue de frente por el vértice, ¿no? No se cruzan, mira, ve. El uno y el 2 no se cruzan, pero sí sus prolongaciones, pero sí sus prolongaciones, ¿sí o no? Ahí está, sus prolongaciones, sí. Entonces, como esas prolongaciones, la imagen será virtual, derecha, porque es en el mismo sentido, y disminuida, ¿no? Más poco, ¿no? Digamos, más, más chiquito, ¿no? Pequeña. Esa es la imagen. Ahí el S sub 0, el S sub I, ¿sí? Ahí está. Ok. Muy bien. ¿Ya? Y esa es la ecuación que va a gobernar, ¿no? Eso sí lo vamos a usar. Lo mismo que la ecuación del espejo también. Acá la ecuación de la lente también es 1 sobre S sub 0, 1 sobre S sub I. F tamaño, ya lo he explicado, lo mismo acá. ¿Ya? Copia. Ya ver, vamos a ver, creo que no sé si receso o no sé. A 9:50, ya estamos en receso, por favor. Entonces regresamos. ¿Sí?
Ok, ¿me logran escuchar? ¿Sí? Mm, ya, ok. Entonces vamos a culminar con la presentación de la parte teórica de o la óptica geométrica. Como lo hemos estado viendo, entonces esto ya lo hemos visto. Si nosotros queremos determinar la relación que existe entre las distancias objeto, imagen y foco, aplicamos esta. Nosotros queremos ver en cuánto aumentó la imagen, aplicamos el tamaño de imagen, tamaño de objeto, o lo mismo, o si no también distancia imagen, distancia objeto, ¿no? Cualquiera de las dos. Entonces, ok. Bueno, que la convención de lentes convergente, positivo, lente divergente, negativo, ¿no? Entonces hay que tenerlo en cuenta. Para el foco, me refiero al foco. Y F es foco. Distancia al objeto. El objeto está a la izquierda de la lente. A la izquierda, signo positivo. ¿No? Distancia, imagen, S sub I. Y tipo de imagen. Si la imagen se forma al otro lado de la lente, es real. Si la imagen se forma al mismo lado, la imagen es virtual. Y eso también lo vamos a ver con las prolongaciones, así que no se preocupen, ¿no? Como les he dicho, ¿no? Si los láseres transmitidos hacen la imagen real, si las prolongaciones hacen la imagen, es virtual, ¿no? O sea, ahora, si la lente es gruesa, se usa esta relación, porque ya tenemos ya que el radio de uno, radio del otro, será diferente, obviamente, pero no nos vamos a complicar en ello, ¿sí? ¿Ya? Entonces, esta parte no lo vamos a ver. La potencia de una lente, ¿no? La potencia es como la inversa del foco, ¿sí? Ahí está. Es el foco, tanto te piden la potencia, no se olviden, ¿no? Esa inversa, ¿no? De F es la potencia. En caso de lentes convergentes, ¿no? Para R, también lo mismo, pero nos va a ayudar más los foquitos, ¿eh? Ok, ya, listo. Vamos a los problemitas. ¿Mm? Ya, ok, listo. Primer ejercicio. Miren lo que nos dicen aquí. ¿Ve? Un rayo de luz pasa de un líquido al aire. Mira, de líquido a aire. Como se muestra en la figura. ¿No? Ahí está. De líquido al aire. ¿No? Dice pasa. Determine el ángulo límite, o sea, el ángulo límite, si los rayos reflejados y refractados son perpendiculares entre sí. ¿No? Lo que nos dice, si son perpendiculares entre líquido al aire. Muy bien, entonces tú pones con tu láser, va líquido, ¿no? Y una parte, el ángulo, ahí tenemos el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión, entonces hay que dibujar la normal, ¿no? ¿Ya? O sea, ahí está, bueno, ahí está la normal. Aire líquido. Profesor, y cuando si quiero aplicar la ley de Snell, tengo que trabajar ¿con qué? Con con el ángulo de incidencia y de refracción, ¿no? El ángulo de incidencia, pero eso se mide con respecto a la normal, ¿no? Entonces ahí está teta 1, el ángulo de incidencia en el líquido, porque es en el líquido lo que está viajando el láser, sea láser, luego pasa al aire, no pasa al otro lado, se desvía, esa es refracción, ¿no? Esa es refracción, ahí está. Entonces ahora lo que decimos es lo siguiente, ¿no? A ver, eh, dice el rayo reflejado y refractado 90 grados, como está allí. Entonces teta uno, entonces también el otro será teta uno. O sea,
teta 1 más el otro ángulo será 90 grados, porque todo es 180 grados, ¿no? ¿No? Ahí está. Ok, ese es 90 también, muy bien. Dice, el ángulo límite o crítico C, el ángulo límite llamamos cuál es el ángulo crítico, ¿no? ¿No? Es el ángulo de incidencia que produce un ángulo de refracción igual a 90. Entonces, nosotros vamos a trabajar, quizás esta es la que está en, a ver, el haz que hemos puesto, ¿no? El haz que hemos puesto me está permitiendo que está, este de acá, mira, este haz, ¿sí? ¿No? Aquí vemos el ángulo de incidencia de refracción, que sería este ángulo, ahí está, ¿no? Se refracta y se refleja, ¿ya? Determina, dice, el ángulo límite si los rayos reflejado y refractado, el reflejado y el refractado forman un ángulo. No, refractados son perpendiculares entre sí, ¿no? Ahí está, ahí está. Ahora, ¿cuál es el ángulo crítico? ¿No? Ahí está. Mira, si eso fuera el haz ahora que ingresa, ¿no? Si eso fuera el ángulo que ingresa, sí, ¿no? Y la refracción fuera perpendicular, pero paralelo al, como vimos en reflexión interna total, ahí también, ¿no? La horizontal de líneas punteadas, ¿no? Aquí está. La horizontal de líneas punteadas, ¿no? Este sería el ángulo crítico, ¿recuerdan? El ángulo crítico es el ángulo de incidencia que cuando ya la refracción es paralela, ¿no? A partir de ahí ya no va a haber refracción, ¿sí o no? Eso es. Entonces ese es el ángulo crítico. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. El ángulo de refracción 90 grados, eso lo tenemos claro. Y teta 1, pues se hace crítico, ¿no? Ahí está. Muy bien. Y la ley de refracción vamos a aplicarla. NL. Índice de refracción del líquido, del líquido, por el seno de teta 1, o sea, teta 1, pero teta 1 ahora va a ser crítico, ¿eh? Porque este es de referencia nomás, ¿no? Pero yo lo que quiero es cuando es crítico. Ya, ahí está. Esa de acá. ¿A qué es igual? Al índice de refracción, que es el aire, al índice de refracción del aire, generalmente 1, por seno de teta 2, pero teta 2 sería este angulito, ¿no? Este angulito, perdón, ¿no? Pero ahora ya no va a ser este. ¿Por qué? Porque ahora mi ángulo de refracción es paralela, ¿no? Paralela a la superficie, por lo tanto es 90. Teta 2, 90, ¿no? Ahí está. Entonces tenemos el teta crítico en el seno de 90. Muy bien. Entonces aquí dice NL de líquido entre aire, sale 24 sobre 25 sobre 24, ¿no? Si N del aire pasas a dividir al primer miembro, tendrías NL entre N del aire, porque el aire es 1, no hay problema, ¿no? O si no, reemplazamos, ¿no? N sub L, 24 sobre 25, seno de teta crítico, N del aire 1, claro, podemos hacerlo ahí nomás, y seno de 90 también es 1, y si ahí despejas, y ese seno de teta es 24 sobre 25. ¿Cuánto es el ángulo? 74 grados, ¿no? Porque ese triángulo es notable, ¿no? Conocidazo, ¿no? Ahí está, 74 grados. Entonces tomen nota. Entonces, mira, lo único que vamos a tener en cuenta es este. Dice, un haz, en este caso ya la pregunta, que entra así, formando un ángulo crítico, la refracción será 90 grados, o sea, será perpendicular a la superficie de intersección, así. Entonces, este será el ángulo de incidencia en la ley de Snell y el ángulo de refracción será 90 grados. Si tú haces el ángulo crítico más grandecito, un poquito más grande, ya nada se refracta, todo se refleja. ¿Recuerdan la teoría? Reflexión interna total, ¿no? A partir de ahí, ya, si tú ese ángulo lo haces más grandecito, el ángulo crítico más grande que el ángulo crítico, todo se va a reflejar en el agua, ¿no? No va a pasar al aire, ¿no? Ya. Muy bien.
Acá me dicen, ven, dos espejos A y B, un espejo horizontal y otro oblicuo, así están, el espejo B, forman un ángulo 110 grados, ahí está bien. Como se muestra en la figura, si un rayo de luz láser incide sobre el espejo A, miren, ve aquí, un puntero láser incide en este espejo y obvio se refleja. Entonces ya ustedes tienen que saber que este angulito es lo mismo que este angulito, porque si tras de la normal también le damos el ángulo de incidencia, el ángulo de reflexión, que es desconocido, ¿no? Dice, si un rayo de luz láser incide sobre el espejo A con un ángulo de 60 grados, ¿no? Si un rayo de luz láser incide sobre el espejo A con un ángulo 60, entonces si esto es 60, ¿no? Esto es 30, ¿no? ¿Ya? Respecto a la normal, determine teta. Muy bien. Ahí está. Dice. Tienes la normal, eso es 60 grados. Ahí eso te están dando. Dice, si eso es 60, el ángulo de incidencia, ¿no? Y nos están pidiendo determine el ángulo alfa. ¿Y dónde está alfa? Ahí está. Hasta ahí tenemos, ¿no? ¿Cuál es alfa? Dice. ¿Ah? Y ya, esto es todo geometría. A ver, señores, ya, dejen la física, vayamos a la geometría. Profesor, si este es 60, ¿cuánto es este? 30. Y el otro es ángulo, ¿cuánto es? También 60. ¿Por qué? Ángulo de incidencia, el ángulo de reflexión, 60. Este es 30, entonces. En este triángulo, de los dos espejos, donde dice 110 grados el ángulo obtuso, entonces en este triángulo, esto es 30, ¿no? Esto es 30, porque 60 más 30 es 90, este es 60 más 30. Y este es 30, y este es 110, ¿cuánto tenemos acá? 140. Si es 140, ¿cuánto es el otro ángulo que está arriba? ¿No? Porque en un triángulo es 180 grados, ya tiene 110 y esto es 30, 140. ¿Cuánto le falta? 40. Entonces, este ángulo es 40. Si este ángulo es 40, ¿cuánto es el otro ángulo? 50, porque es 90 grados, ¿no? Si este es 40, el otro es 50. Si el ángulo este es, si el ángulo de este de incidencia es 50, ¿cuánto es alfa? De reflexión, 50 también. O sea que este angulito es igual a este angulito 50. Listo, 50 grados, ¿no? Todo geometría. Está, mira, ve teta es 60 grados. Listo, ahí está. PQR, si eso es 30, lo que vamos a estar haciendo. Beta es 40, ¿no? Beta 40, también ahí está. Si beta es 40, en el espejo B es beta más alfa es 90, ahí está, alfa 50, por lo tanto ya está, ¿no? Tomen nota, por favor, es un poquito de... Acá lo que tienes que saber, el ángulo de incidencia, es el ángulo de reflexión y todo es geometría, nada más. Ángulo de incidencia, ángulo de reflexión, nada más eso. Para el caso de 60 grados, para el caso de alfa alfa, ahí no me va la física y todo ya es geometría, ¿no? Ok. Muy bien. 3 dice, un objeto de 5 centímetros de altura está situado a 1 metro del vértice de un espejo, ¿no? Ahí está. Un objeto de 5, o sea, su altura, el tamaño, el verdecito dice está situado a 1 metro, ¿eh? O sea, el verde a 1 metro del espejo, o sea, todo es 1 metro, o sea, el verdecito a 1 metro del espejo está. Pero su tamaño es 5 centímetros. El espejo es esférico, obviamente, cóncavo, porque el lado interno es el espejo cóncavo. El lado externo sería, si es el espejo, sería derecho, ¿no? Entonces acá estamos cóncavo. Dice, el radio de curvatura, el radio de esa esfera es 0,5, pero a mí no me interesa tanto el radio para mi fórmula, ¿no? Más bien el foco, y el foco va a ser la mitad, 0,25 sería, ¿no? Determine la distancia y la altura de la imagen. Entonces podemos dibujar así, ¿no? Fácilmente, ¿ya? ¿Sabe qué? Es el objeto, la distancia es S sub 0, ¿ya? Y le dice, profesor, ¿recuerdan? Si pasa un rayo, si llega al espejo en forma no vas a dibujar todos los rayos, ¿no? Hay infinitos rayos, ¿no? Para todos los puntos. Pero para formar la imagen solamente te bastas con el punto extremo del objeto y está. Haces pasar el primer haz paralelo por donde se refleja esa,
por el foco. Ahí está, listo. Te falta un rayo más, profesor. Y cuando pasa por el centro, cuando entra 90 grados al espejo, se refleja por ella misma. Ahí está. Ya. Esas cruces, ahí está la imagen. Ya. La intersección de esa es la imagen. Ahí está, verdecito. Esa es la imagen. ¿Qué tipo de imagen es, profesor? En espejos, las imágenes se forman con los rayos reflejados, reflejados. Y los rayos reflejados forman la imagen que viene a ser imagen real, real, porque son los propios rayos reflejados que forman la imagen. Si los rayos reflejados forman la imagen, entonces es real, imagen real. Pero la imagen real es invertida, porque es hacia abajo. El objeto hacia arriba, esta imagen hacia abajo. ¿Qué más? Es de menor tamaño, obvio. ¿No? Muy bien. Ahí está la distancia sí, del objeto, ya está. Y el foco es la mitad, 0,25. Y por dato nos dice que S sub 0, que es la distancia desde el objeto hasta el espejo, hasta el vértice de un espejo, es 1 metro. Ahí está. Aplico la ley de espejos o de lente lo mismo, de espejos me dice 1 sobre S sub 0, 1 sobre S sub I, 1 sobre F. Entonces, S sub 0 es 1 metro, lo reemplazo, S sub I no lo sé, el foco ¿cuánto es? 0,25 metros. Puedes poner 1 entre 0,25, ya es tu problema resolverlo. Pero 0,25 es 1/4, ¿no? Esos son detalles ya que te encarga esto. Entonces ya tienes una fracción y cuánto es ese SI, ya es tu problema, ¿no? Entonces, ese subir sale 33 centímetros o 0,33, que es 1/3. Ya, entonces ya vimos cuál es la distancia, ¿no? De la imagen. Ahora me falta cuál es la altura de la imagen, ¿no? ¿Cuál es la altura? ¿No? ¿Qué tamaño tiene la imagen? Ah, profesor, acá hay una relación bien facilita, ¿no? Que aumento es HI sobre H sub 0, pero también aumento es igual menos S sub I sobre S sub 0, o sea, distancia entre distancia o tamaño entre tamaño es el aumento, pero con el signo menos, no se olviden. Entonces ahí reemplazando, S sub I es el tamaño que te piden, es así, S sub I sobre S sub 0, ya tú ves ya cómo lo despejas, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí pones, esa imagen es 0,33 metros, S sub 0 es 1 metro, el tamaño del objeto es 5 centímetros, y al final, ¿qué me va a dar? Menos 1,7 centímetros. ¿Qué quiere decir? Que si el objeto medía acá 5 centímetros, 5 centímetros, la imagen mide 1,7 centímetros. Así me da. ¿Está bien? Es todo, ¿no? La ecuación de la, de la esfera de espejos, ¿sí? Ecuación de espejos. S sub 0, S sub I y 1 sobre el foco, ¿ya? Entonces acá tenemos esta y la respuesta, ¿no? La C. Copien, ¿ya? Ok. Ayuda bastante los números. Dice, acá no dice, una vela de 5 centímetros de altura está situado a 30 centímetros de un espejo esférico convexo. Allá. Cuando es convexo es la parte externa, así como está, ¿no? Entonces dice, esa vela de 5 centímetros, su altura de 5 está a 30 centímetros, ¿no? Así lo va a poner a 30 centímetros alejado a la izquierda, ¿no? A mi izquierda, ¿no? Entonces a la izquierda de ustedes también. Dice, cuyo radio de curvatura es 50 centímetros. Bueno, no me interesa mucho el radio de curvatura, ¿no? Lo que me interesa es el foco. Acá si el foco es la mitad, ¿no? Siempre del radio, 25. Muy bien, veamos cuál es la distancia y la altura. Ahí está la vela, ¿ve? S sub 0 al foco. Entonces dice, formemos la imagen, la que yo quiero. Rayo 1, horizontal, se refleja, ¿no? Y luego viene también un rayo
que pasa por que entra en forma perpendicular y se refleja en forma perpendicular. Pero tanto esos dos rayos no se van a encontrar. O sea, los rayos reflejados no se encuentran, ¿no? Y si no se encuentran los rayos reflejados, entonces si no se encuentran no se va a formar la imagen, ¿no? ¿No? Entonces no se forma la imagen. Entonces, si no se forma la imagen, pero sí sus prolongaciones, lo van a hacer, miren, 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 ¿no? Ya está. ¿Y dónde se corta? En ese puntito. Esa es la vela, ¿no? Esa es la imagen. Pero ¿qué tipo de imagen es? Ahora, ¿por qué? Porque sus prolongaciones son las que están formando la imagen. Si las prolongaciones de los rayos reflejados forman la imagen, es virtual. Siempre prolongaciones es virtual. Virtual derecha, porque es hacia arriba, de menor tamaño, ¿no? Ahí. Entonces veamos. Ese subí el foco. Foco 20, ¿por qué foco negativo 25? Porque está al otro lado, porque si una radio de curvatura, el radio es esta, ¿cierto? Así, si esta es mi curvatura, ¿no? A ver, así nomás, si esta es mi curvatura para este lado, ese es radio, ¿no? Positivo. Pero si yo lo pongo acá, ese sería mi radio negativo, si es al otro lado, ¿no? Entonces, si el radio es menos 50, entre 2 me sería menos 25. Ahora sí, apliquemos la ley de las lentes, de espejos, ¿no? 1 sobre S sub 0 es 1 sobre S sub I y 1 sobre S. Reemplacemos. S sub 0 es 30 centímetros, ¿no? Ahí está. Porque es una vela, ¿no? Que está a 30 centímetros del vértice. Ahí está. Esa es distancia del objeto. Nos piden la distancia imagen, que es S sub I. Y eso es igual a 1 sobre 25, ¿no? Pero negativo. Ahí está. Por el radio, porque estamos hablando ya no del espejo cóncavo, que es a la derecha, sino al lado externo. Al lado externo. Como el espejo está al lado externo, el foco es negativo. Entonces, de ahí despejas, sale menos 14 centímetros. En realidad sale 150 entre 11, ¿no? Ya eso lo puedes llevar. Entonces te sale 14, menos 14 centímetros. Ok. Y ahora ya tienes ya la distancia. Te piden la altura. Y por la relación de aumento, que es HI, H sub 0, SI, S sub 0, pero con signo menos, ahí reemplazas. Reemplazando, y el S sub I es menos 14, ¿no? Sale 2,3, es igual a 2,3 centímetros. Entonces, la vela, la altura de la vela es 5 centímetros, ¿no? De azulito, y su imagen virtual es 2,3 centímetros, ¿no? Casi la mitad, ¿no? Entonces es eso. Ahí está. Poco menos de la mitad. Ya hemos visto qué tipo de imagen es, ya, ¿no? Ok. B. Tomen nota. Vamos a ver cómo vamos de tiempo. 10:30, sí. Estamos yendo bien. Ya. Dice, con respecto a la formación de imágenes en lentes delgadas. Ahora ya pasemos ya no a espejos, sino lentes. Nos están preguntando lentes, ¿no? Lentes delgadas, que las dos superficies son muy pequeñas, ¿no? Ese espesor, donde está la parte de la superficie de uno y la superficie de otra, está muy cerca uno al otro, ¿no? Entonces el espesor es delgadito. Dice, en ese caso, las lentes convergentes siempre forman imágenes reales. Las lentes convergentes, no siempre, ¿eh? A ver, vamos a ver. Una lente convergente forma una imagen virtual derecha y aumentada cuando el objeto está entre el foco y el centro de la lente. O sea, hemos visto que va a depender dónde pones el objeto, ¿no? Si está más lejos del centro, si está entre el centro y el foco, o en el mismo foco, o si lo pones también entre el foco y el vértice.
sea, dependiendo dónde pongas, vas a tener imágenes. Pueden ser reales o virtuales, ¿no? Dependiendo de eso, ¿ok? Entonces es falso, ¿no? No siempre, porque dice siempre, ¿no? Acá está un gonguito, ¿sí? Mira aquí, llega acá. Entonces su prolongación, ¿no? Mira, es como puedes ver, ¿no? Ahí está. ¿Eh? Claro, acá con cuidado que te equivoques, ¿ah? El lado de arriba es un punto donde tienes que hacer pasar todo lo que hemos hecho, ¿ya? Y luego también puede ser el lado inferior también hacer lo mismo, ¿no? Entonces, si no, si no, nosotros hemos estado trabajando solo en un punto, ¿ah? Solo el punto, la parte superior nomás, ¿no? Con la parte central del objeto, ¿no? No, eso, cuidado, acá ya hay dos puntos que tienes que graficar. Muy bien, entonces, dice, las lentes divergentes siempre forman imágenes virtuales. Las lentes divergentes sí, porque son sus prolongaciones las que van a formar la imagen, ¿no? ¿No? O sea, las prolongaciones son las que van a formar la imagen. Ahí veamos, aquí está, por ejemplo, imagen virtual, si hay un punto del objeto, ¿no? Cuando pasa así, y sus prolongaciones la que va a formar la imagen, ¿sí? Pues, si un objeto se coloca en el foco de una lente biconvexa, su imagen se forma en el infinito. Sí, ¿no? Es algo que vimos, ¿no? Cuando se pone siempre en el foco, se forma en el infinito, ¿no? Y si utilizamos también la ley de la ecuación de la lente, podemos saber esto, ¿no? Entonces sería 1 sobre S sub 0 más 1 sobre S sub I es igual a 1 sobre el foco, ¿no? ¿Ok? Ya. Ya tenemos aquí S sub I, S F, S sub 0. Bueno, luego lo reemplazamos nomás, ¿no? Lo reemplazamos y aquí vamos a ver que eso es infinito, ¿no? ¿Ya? Infinito. ¿Ok? Ya. Ya eso lo vimos también en la teoría, ¿recuerdan? Cuando ponen en el foco, la imagen no son paralelos, ¿no? Si salen paralelos, en el infinito se forman, ¿no? Ahora veamos, ya trabajemos con lentes delgados, ¿no? Ya hemos trabajado con lentes, con espejos, ¿no? Ahora con lentes, ¿ya? Ahora, cuando pasemos a lentes, a ver, repasemos. En espejos, las imágenes que vamos a formar son con los rayos reflejados, ¿cierto? Si los rayos que han sido reflejados forman la imagen, esa es imagen real. Pero si las imágenes se forman con las prolongaciones de los rayos reflejados, la imagen es virtual. Aquí, en lentes, si la imagen se forma con los rayos refractados, o sea, al otro lado, porque tienen que pasar, llegan a la lente, pasan allá. Si los rayos se forman, perdón, si la imagen se forma con los rayos refractados que han pasado al otro lado, se llama la imagen real, sería una imagen real. Porque los rayos refractados en lentes son las que hacen la imagen. Entonces diré que la imagen es real. Pero si estos rayos divergen, ya pasaron, ¿no? Se refractaron, pero lejos de unirse, se abren. Entonces nunca se van a encontrar. Pero sí sus prolongaciones de esos rayos refractados se van a juntar en un punto. Entonces la imagen que forman esos rayos refractados, pero sus prolongaciones, y no ellas mismas, entonces la imagen va a ser virtual. ¿Estamos? Ok. Ahí se tiene una distancia focal de 10 centímetros, ahí está, ¿no? 10 centímetros es el foco.
Si un objeto se sitúa a 20 centímetros, S sub 0 es 20, determina la distancia de la imagen y las características de la imagen. Muy bien, entonces dice el profesor, mira, el primer rayo, el rojo cuando es paralelo pasa por el foco, ahí está, sí pasa por el foco. Luego mando otro rayo por el centro de la lente, como es lente delgada, se va de frente, ya está. Y ya no necesito ya no necesito que pase por el foco, ¿no? También podría ser que pase por el foco, ¿no? Llega a la lente y es paralelo, ¿cierto? Pasaría por ahí también, forma paralela. Pero ya, eso ya no. Pero con dos ya es suficiente. Entonces, ¿qué estamos viendo? La imagen es real. ¿Por qué real? Porque es ese rayo refractado, el rojo o el otro rayo refractado que ha pasado al otro medio, refracción es cuando pasa otro medio, ese rayo refractado forma la imagen, es una imagen real, invertida, porque es hacia abajo, ¿no? Ahora veremos si es de menor tamaño, mayor tamaño, ¿no? Eso hay que calcularlo. La ecuación de lentes delgadas, 1 sobre S sub 0 más 1 sobre S sub I es igual a 1 sobre F, ¿no? Entonces acá reemplazamos por dato, distancia objeto 20, distancia imagen no lo sé, y me dice que la distancia focal es 10 centímetros, ahí está, pongo de la lente 10 centímetros, y es una fracción simple, ustedes hacen un mínimo con múltiplo, etcétera, y ese subir también es 20 centímetros, ¿no? 20 centímetros. Bueno, es al ojo también, ¿no? Si la respuesta es 1 sobre 10, ¿cuánto es la fracción? 1 sobre 20 más 1 sobre 20 es 1 sobre 10, ¿no? Bueno, es la práctica ya de ustedes. Entonces, eh, veamos la imagen real, obviamente, eso ya lo hemos dicho, ¿ya? Pero veamos el aumento es -1. Bueno, ya saben, la imagen es invertida, es lo mismo la imagen. ¿Por qué es lo mismo? Porque tamaño del aumento es, el aumento es imagen entre el objeto o distancia objeto entre distancia y la imagen, ¿no? No, perdón, distancia imagen entre distancia objeto. Entonces aquí, si ya me sale 20, 20, 20, 20 es 1. El aumento no es aumento, es el mismo tamaño, no hubo aumento, porque es 1, ¿no? Entonces, el tamaño de esta imagen es lo mismo del objeto, ¿ya? Está invertida, ¿no? Como pueden haber observado. Ya. Un objeto de 1.5 centímetros de altura se sitúa a 15 centímetros de una lente divergente, cuya distancia focal es 10 centímetros, ¿no? ¿Ya? Entonces, aquí nos dicen determine la distancia de la imagen y su altura, ¿no? Ya nos piden parecido al problema anterior, ¿no? Pero es otro tipo de lente, ¿no? Que es divergente. Oh, ahí está, mira, el S sub 0, ¿cuánto es? Su altura es 1,5, el H sub 0, y 15 centímetros el S sub 0, ¿no? S sub 0 es 15 centímetros. Se pone a 15 centímetros de la lente. Ahí está. ¿Listo? Ya. Cuando es paralelo el haz, cuando llega una haz divergente, se diverge, ¿no? Se transmite, ¿no? El rayo refractado es así, como el rojito. Pero, como se abre, ¿ya? Entonces voy a ver otro rayo que lo pasa por el centro y se va de frente. Y esos dos rayos no se van a cruzar. Ese rayo refractado rojo y amarillo no se cruzan. Y si no se cruzan, no me van a formar la imagen. Pero sus prolongaciones sí. Entonces, cuando son sus prolongaciones, lo llamamos imagen virtual, ¿no? Ahí está. Virtual derecha de menor tamaño. A ver, ahí está la imagen. Se subí. Y nos dicen, a ver, la distancia focal es 10 centímetros para lentes divergentes. Distancia focal es en negativo y para convergentes es positivo.
Entonces acá la distancia focal es 10 centímetros, sería menos 10. Entonces la ecuación de la lente y reemplaza 1 sobre 15 más 1 sobre S sub I es 1 sobre F es menos 10. Y de acá S sub I les va a salir menos 6 centímetros. Entonces, ya tengo la distancia objeto 15 centímetros y tengo la distancia imagen 6 centímetros, ¿no? Entonces ya lo tengo ya, ¿no? Entonces ahora, pues, cuidado, pregunta. Ya, que vamos a ver. Ahí está. Muy bien. ¿Por qué? Porque el foco es negativo acá, porque es un lente divergente, ¿ya? En lentes divergentes, por convención de signo, es F menos, F negativo. En lentes convergentes, el foco es positivo. Ese estaba en la tablita, ¿ya? Pero no olviden, foco convergente es positivo, como ya hemos hecho el problema anterior, y, y aquí el foco negativo en caso de divergente. Entonces aquí hayas esta menos 6 centímetros. Vamos a ver. Así, así siempre, ¿ya? A ver, vamos a ver. Pasa cuando salgo, quiero usarla, amplificar, parte de cero y tengo que ir llenando, ¿no? Ya. Así es, lo que dices es cierto. Entonces aquí sales del que la distancia de la imagen es menos 6 centímetros. Ahora vamos a ver la altura, ¿no? Con el aumento. Entonces la ecuación del aumento, ya ustedes saben, ahí está. HI, H sub 0 es igual a menos SI, S sub 0. Es fácil recordarse para manejar eso. Muy bien. HI me piden, H sub 0 tengo, sí, 1,5, listo. S sub I tengo, sí, menos 6. Y S sub 0 tengo, S sub 0, sí, 15 centímetros. ¿Ya? Reemplazo, ahí está. Reemplazo me sale 0,6 centímetros. Quiere decir que el objeto era 1,5 centímetros y la imagen es más chiquita, ¿no? 0,6 centímetros, más pequeña, como lo pueden apreciar ahí. Respuesta es la A. ¿Ya? Copien. ¿Ya? ¿Ya? Ok. 8. Y acá tenemos, dice, una lente delgada. Esta lente delgada. Convergente, muy bien, por eso es así, porque si fuera divergente sería así, ¿no? Un poco abierto por un lado, ¿no? Y por el otro, ya. Entonces es una lente convergente, ¿no? Ya está. Se proyecta sobre una pantalla la imagen. Dice, no esta vela, ahí tenemos la imagen en una pantalla, ¿no? Entonces aquí, vela, lente, distancia objeto, ¿no? S sub 0. Y lente, pantalla o imagen, S sub I, ¿no? Tengo S sub I. Entonces, S sub 0 más S sub I, ¿cuánto es? Están separadas, sería 10 centímetros, ¿no? Aquí dice, si la vela y la pantalla se encuentran separadas 10 centímetros. ¿Qué quiere decir? La vela y la pantalla están separadas 10 centímetros, ¿no? S sub 0 más S sub I, 10 centímetros. Ya por lo menos ahí estamos cuadrando un poquito, ¿no? ¿Cuál es la distancia focal de la lente? Dice, ¿no? ¿Cuál es la distancia focal? ¿No? Muy bien. Ahí está S sub 0. Dice la suma, 10 centímetros. Muy bien. Ahora por la ecuación, por el aumento. Pero el aumento, dice, hay que usarlo, ¿no? Porque no dicen. La imagen de una vela con un aumento es 4 veces. O sea, si a ti te dan el aumento y no te dan otros datos, pues tienes que usar, digamos, el aumento. Pero como ya sabes que S sub 0 más S sub I es 10 centímetros,
tienes que buscar otra ecuación donde estén esas dos variables para resolverla. No me vas a poner h sub 0 sobre h sub i sobre h sub 0, ¿sí o no? Entonces el aumento está dado también por menos s sub i sobre s sub 0. Claro, también el aumento tú sabes que es h sub i sobre h sub 0, pero eso no lo tomo en cuenta porque no me sirve aquí. Esta sí me sirve. Entonces, menos s sub i sobre s sub 0 es menos 4, ¿no? ¿No? Menos 4. Ok. ¿Por qué? Porque es invertido, ¿no? Tú estás viendo acá la vela hacia arriba y acá la vela hacia abajo, y ahí viene que 4 veces dices mayor, ¿no? 4 veces mayor, ahí está el 4, y lo pone negativo el profesor porque es invertido, ¿no? ¿Ya? Ese signo menos es invertido. Muy bien, del aumento. Dos ecuaciones, dos incógnitas, ustedes mismos son, ¿no? ¿No? Ya, ustedes mismos son, y S sub 0 me sale 2 centímetros, por lo tanto el otro es 8. Claro, si el S sub 0 es 2, el otro es 8 porque todo es 10, obvio. ¿Ya? ¿Listo? ¿Qué más nos pide? ¿Cuál es la distancia focal? Ahora sí, claro, yo no sabía S sub 0, no sabía S sub I, ¿no? No sabía. Pero yo sé que la suma sí sabía que era 10. Además, el aumento también, el cociente no lo sé, pero no cada uno. Entonces, de todo esto ya lo sé, es la distancia objeto y distancia imagen. Ahora sí ya tengo objeto e imagen, me faltaría el foco, y con la ecuación de las lentes delgadas, ahí lo tengo, sería 1 sobre 2 más 1 sobre 8 es 1 sobre f, y entonces el foco de reemplazando sería igual 8 quintos o 1,6 centímetros, ¿no? Ya es un poquito de matemática, ¿no? ¿Ya? ¿Ok? Tomen nota. Muy bien. Ahora sí, vamos ¿a qué hora salimos? ¿A qué hora termina? Ah, ¿a qué hora terminamos? 11, ¿no? Bueno, unos minutos para salir. Veamos. Gracias. Ya. Ejercicios propuestos. Acá. Fíjense aquí. Mira, tienes un rayo de luz. Dice, se propaga en el aire e incide sobre una superficie de vidrio grueso, ¿no? Ahí está, así, ¿no? Bien así, incide sobre una superficie de vidrio. Tal como se muestra en la figura. Luego se refracta, ¿no? Ahí, mira, llega con ángulo 53 grados y se desvía, pues, mira, refracción, ¿no? Y luego pasa al aire, ¿no? Pasa este vidrio y pasa al aire. Entonces, se va a mantener la onda electromagnética que llegaba con 53 grados, va a tomar esa dirección en el aire también. O sea, este haz es paralelo a este, ¿sí? Ahí está. Entonces, eso tiene que tener en cuenta, ¿ya? Ahora, dice, luego se refracta, sale nuevamente al aire y se refleja en el espejo MN, ¿no? Entonces, esto se refleja porque es la misma dirección y si es que este señor ingresa así, ¿no? Luego se refleja, ángulo de incidencia, ángulo de reflexión, y entra acá, ¿no? En el vidrio. Se refracta nuevamente, dice, ¿no? Llega acá y se refleja en el espejo, ¿no? Acá llega en el espejo, este es MN es el espejo, ángulo de incidencia, ángulo de reflexión, alfa, alfa, ahí está, ¿no?
Entonces, ¿qué nos piden ahí? Determine el ángulo alfa, ¿no? Ahí está. Mira, a ver cómo tienen que resolver. Vamos a ver si hay una pregunta. Ah, ok. Entonces acá dice 37, dice 37, 37 más 2 alfa, 37 más 2 alfa, ¿no? Más, más 90 menos alfa, este es 90 menos alfa, este, ¿no? O sea, quiere decir todo esto, ¿no? ¿No? Más 45 es 180, es la suma de estos ángulos, ¿no? Lo está sumando, ¿no? 37 más este ángulo más 45 es 180 grados, ¿no? ¿Ya? Y, claro, porque este es 2 alfa y este sería 90 menos alfa, ¿no? ¿Ya? Entonces todo este ángulo más 37 más 45 es 180. Y de ahí alfa es 8 grados, ¿no? 2. 2 me dice, un objeto de 25 centímetros de altura se encuentra situado a 25 centímetros del vértice de un espejo esférico cóncavo, ¿no? Ahí está, como se muestra en la figura, ¿ya? Si el radio de curvatura es 1 metro, si el radio de curvatura es 1 metro, determine las características y la altura de la imagen, ¿ya? Entonces acá, ¿no? Te dicen del objeto 25, de 25 su altura 25 centímetros, 25 centímetros se encuentra 25 centímetros del objeto y el radio de curvatura es 1 metro, por lo tanto el foco es medio metro, ¿no? Ahí está, mira, 25, medio metro 50 centímetros, h sub 0 25 el tamaño, entonces aquí lo que hace es aplicar la ecuación de la lente, ¿no? Y ahí para calcular ese 50 centímetros, ¿no? Si es 50 centímetros la imagen virtual, porque las prolongaciones son las que hacen la imagen, ¿no? Entonces, eso nos va a salir la D, ¿no? La D. La D es virtual invertida, 50 centímetros, ¿no? Virtual porque son las prolongaciones que hacen, ¿no? Ahí está. Derecha, virtual derecha, ¿no? Ahí está. Entonces aquí dice, ese es 25 centímetros y el aumento. Ah, no, el tamaño, ¿no? Ya, el tamaño sí es, ya nos da. Ahí está el tamaño, ¿eh? Esto es 25 centímetros, ¿no? Entonces, la distancia imagen es 50 centímetros, ¿sí? Ahí está. Y nosotros nos fijamos en este, aquí está el objeto, las prolongaciones, es imagen virtual eh, derecha, ¿no? Derecha, ¿ya? Y 50 centímetros, ¿no? 50 centímetros. A ver, acá tres que nos piden. Un objeto de 3 centímetros, esta pues es el azulito, ahí está objeto, este es el rojito amarillo, también es virtual, ¿ya? Y sería un objeto esférico cóncavo, ahí está es cóncavo, que produce una imagen de 10 centímetros a la derecha, ahí está, es ya, por lo mismo ya es virtual, ¿no?
Ya está. ¿Cuál es la distancia focal? ¿No? Ya está. Ecuación de la lente, ¿no? O del espejo, lo mismo. Entonces aquí es a F0,40 o 40 centímetros, lo mismo. Eso es lo que nos pide, ¿no? 0,40, la B. La 4, lo mismo acá, la 4 le va a salir la B, que es más sencillo. Y acá hay un prisma equilátero. Aquí tienen que aplicar la ecuación de Snell, ¿no? La ecuación de Snell cuando pasa al otro medio. Pero recuerda, es en 50 grados con teta sobre este, ¿no? Con este angulito. No es 60, sino 50 trabajan con este angulito. ¿Ya? ¿Ok? Bueno, si este es 90, pues 60, este es 30, ¿no? Ya de frente ya pones 30, ya está. Ya. Nos piden el índice de fracción del prisma, ¿no? Ahí está. Eso es B, 6 es la C, también es sencillo. Y 7 7 es la A. ¿Ya? No olviden A, 7 es la A y 6 es la C, ¿ok? Ya, jóvenes, entonces nos quedamos ahí. Voy a entrar también al otro salón. Tengo que salir y entrar nuevamente y continuar, ¿ya? Ya, ¿ok? Gracias. Entonces, que, gracias a ustedes, que les vaya bien, éxitos en todo lo que siguen, ¿ya? Muchos éxitos, ¿ya? Yo sé que siempre van a alcanzar sus objetivos, hay que mantenerse más constantes, estamos con disciplina y se llega lejos, ¿sí? Ya, ok. Muy bien, muchas gracias, jóvenes. Un placer, un gusto, ¿sí? De haber compartido con ustedes, ¿no? Este curso. Y gracias por su paciencia y por todo, ¿ya? Gracias. Nos vemos.